Estimados estudiantes, estamos ya en el capítulo 15, que es el último capítulo de nuestro texto base. En este capítulo vamos a hablar del control de plagas y de la gestión de crisis alimentaria. Entonces, por favor, vayamos al capítulo 15 de nuestro texto y vamos a seguir el video y la explicación punto por punto con el texto base. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Es que el estudiante conozca cómo una empresa debe organizar, debe gestionar su control de plagas. Además que la empresa también tenga los lineamientos necesarios para estructurar y gestionar su plan de emergencias. En cuanto al contenido, empezamos con control de plagas, documentos, registros, inspección de exteriores, interiores, medidas pasivas, medidas activas de control y luego vamos a pasar a la gestión de crisis alimentarias. Veamos entonces qué es el control de plagas. Comencemos por definir el control de plagas. El plan de control de plagas, ya quieran ustedes ponerlo como un programa, como un procedimiento, como un protocolo para el control de plagas, está orientado a luchar contra los animales nocivos que puedan haber en el interior de nuestra industria alimentaria. Aquí hay que distinguir que hay dos tipos de animales nocivos. Primero, los animales vectores. Los animales vectores son aquellos que traen a otros animales. Por ejemplo, las palomas tienen una especie de piojo que es muy particular y que vive en las palomas. Y eso es lo que podría derramarse en las superficies cuando las palomas salen volando. Entonces, en este caso, la paloma se convierte también en un animal vector. Pero también tenemos, en segunda instancia, aquellos animales que per se pueden constituirse en plagas. Por ejemplo, la paloma es una plaga y también es un animal vector. Entonces, nuestro plan de control de plagas, plan, protocolo, programa, como quieran llamarle en su organización, va orientado a luchar contra este tipo de animales. Un plan completo de control de plagas incluye tres áreas distintas. Primero, el plan de prevención, luego el plan de vigilancia y luego el programa de control o plan, si quieren, de control y eliminación. En relación al plan de prevención, este plan, programa, procedimiento, protocolo, etcétera, describe todas aquellas medidas pasivas y activas. Pasiva, por ejemplo, una medida pasiva es una trampa, porque está ahí y nosotros la dejamos. Pero una medida activa es un procedimiento que nosotros seguimos, ¿ya? Entonces, el plan de prevención comprende las medidas pasivas y activas encaminadas a impedir la entrada y el desarrollo de las plagas a las instalaciones de la empresa. Por eso es un plan de prevención. El plan de vigilancia va a comprender el conjunto de acciones encaminadas a detectar la presencia de las plagas. Por eso es plan de vigilancia. En este plan, procedimiento, etcétera, de vigilancia que nosotros tengamos, se recomienda un esquema que, primero, revise que las plagas sean perfectamente vigiladas y definir cuáles son estas plagas. Por ejemplo, hay negocios en los que las plagas pueden ser los ratones, otros en los que son los famosos chulupis, las cucarachas. Otros se nos decían, por ejemplo, cuando hicimos esto con las señoras del mercado en los pollos, nos decían, no, para nosotros la plaga es el perro, es la plaga principal que nosotros tenemos. Entonces, primero hay que definir cuáles son las plagas que nosotros vamos a atender y las que vamos a controlar, vamos a vigilar, etcétera. Luego, ¿de qué medios se dispone para hacer la vigilancia? Vamos a hacer una vigilancia visual, vamos a hacerlo a través de las cámaras, vamos a dejar señuelos, ¿qué vamos a hacer? Luego, ¿cómo debe realizarse la vigilancia? Si va a ser visual, ¿con qué frecuencia? ¿Dónde? ¿Quién? Si son trampas adhesivas, podemos ver también el consumo de cebos en el exterior de las instalaciones también. También se hace el control de plagas utilizando feromonas, que son una especie de fluidos con un determinado aroma que atrae a determinado tipo de insectos. Luego, habíamos dicho, evidentemente debe estar muy claro dónde voy a realizar esta vigilancia y quién va a ser la persona encargada, o a lo mejor voy a contratar una empresa externa que me venga a hacer el control de plagas. La frecuencia también es muy importante, saber exactamente en qué momentos. Nosotros vamos a ver que pueden haber plagas que actúen en una época del año y otras que actúen en otra época del año.
Eso con respecto a la vigilancia. Con respecto al programa de control o eliminación. Aquí vamos a tomar en cuenta las acciones encaminadas a controlar y eliminar la plaga una vez que ya he visto que la plaga está dentro de mi infraestructura. Aquí podemos trabajar con productos químicos, físicos, biológicos, y todo esto debe realizarse por personal capacitado y autorizado, de manera que no signifique una amenaza para la inocuidad de los alimentos y tampoco para mis propios trabajadores. Vamos a definir entonces nosotros las acciones, las actividades que vamos a llevar adelante y se recomienda paso a paso, primero, definir qué plagas van a ser eliminadas, ¿no? Luego, con qué productos voy a trabajar, cómo debe realizarse la aplicación de estos productos, porque cada producto puede tener un protocolo de aplicación distinto. ¿Dónde se va a hacer las acciones de erradicación, de eliminación? ¿Y quién va a ser la persona? Que hemos dicho debe ser una persona capacitada en eliminación de plagas específicamente. Entonces, estas son, digamos, las tres grandes áreas en las cuales se debe trabajar: prevención, vigilancia y control y eliminación. Considerando entonces las tres áreas que debería tener mi plan de control de plagas, yo necesito tener los siguientes documentos y registros. Inciso A, plano de las instalaciones, donde se indique claramente dónde están colocados los cebos, las trampas contemplados en mi programa de prevención y en mi programa de vigilancia. Entonces, una especie de layout de la planta donde esté claramente establecido dónde están los cebos, las trampas que yo voy a utilizar, tanto para hacer la vigilancia como para hacer también la prevención. Luego, el registro de las actuaciones de vigilancia. Cuando alguien está vigilando, ¿qué tiene que vigilar? Pues tiene que hacer una revisión visual, tiene que revisar las cámaras. Ok, ¿esto con qué frecuencia se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Esto debe contar con un registro, con una evidencia de que se ha hecho, cuándo, cómo y quién debía hacer. Luego, el registro de programa de erradicación. Si nosotros hemos activado ya un programa para eliminar a la plaga, entonces perdón, se tiene que haber generado un registro, una evidencia, quién ha sido, cuándo ha sido, en qué fecha ha sido, cómo se ha hecho. Luego las fichas técnicas, importante, cualquier biocida que yo vaya a utilizar, es decir, cualquier tipo de veneno, en palabras comunes, tiene su ficha técnica, donde está toda la información acerca del origen, de los componentes que tiene, acerca del modo de uso, los cuidados especiales que se debe contar. Básicamente, entonces, estamos hablando de que cada ficha debería mencionar la composición, las normas de uso, el registro de la empresa fabricante, porque yo no puedo comprar esto de una empresa que no tenga un registro de seguridad alimentaria. Tiene que tener su registro. Y todo esto debe estar en nuestro file, como nosotros tenemos files y tenemos fichas identificando a cada uno de nuestros trabajadores, a cada uno de nuestros productos, a cada uno de nuestros equipos, pues lo mismo aquí de cada uno de los biocidas que voy a utilizar. Luego, copias de los carnets de capacitación de los que están aplicando. Es que de alguna manera, cualquiera que aplique un biocida tiene que tener algún tipo de capacitación especial. Y para esto yo tengo que tener algún tipo de respaldo para contratar a estas personas o para darles esta tarea. Entonces, como habíamos dicho, ficha de cada trabajador, y ahí estarán los respaldos de que estos que están aplicando estos biocidas están realmente capacitados para hacer esto. Y si se trata de una empresa externa, entonces la empresa debe tener su propio historial, debe tener los datos de sus trabajadores, etcétera, pero tiene que haber una carpeta de evidencia. En caso de que nosotros estemos contratando este servicio con la empresa aplicadora, ¿qué cosa vamos a pedirle a esta empresa? El contrato, que tiene que estar muy claro en el sentido de decir qué es lo que van a hacer, quién va a hacer, dónde va a hacer, con qué frecuencia se va a hacer. Luego, ¿qué más le vamos a pedir a la empresa? Certificado de inscripción en el SENASAC en este caso. Y luego el registro de incidencias y medidas correctivas. Esto ya sería que yo debo guardar, esto ya no es lo que le voy a pedir a la empresa, sino sería lo que yo tengo que conservar para mostrar a los auditores. Cualquier incidencia que ha habido debe ser anotada y las medidas que se han llevado adelante deben ser registradas. Todo esto debemos tenerlo debidamente archivado,
los certificados de los tratamientos que se han realizado, si nos ha hecho una empresa exterior, esto debe estar perfectamente conservado. Lo mismo que hacemos, digamos, nuestro tratamiento cuando hacemos la calibración de nuestros equipos. Pues igual, aquí nuestros certificados. Luego, antes de poner en marcha nuestro plan, ya sea de prevención, ya sea nuestro plan de eliminación, nosotros debemos realizar una inspección. Es lo primero que necesitamos hacer. Es un diagnóstico del interior y del exterior de la plaga. ¿No ve? De las plagas, porque hemos dicho uno de los primeros pasos es identificar qué plagas afectan específicamente a tu negocio. Aquí podemos valorar para esto antecedentes de determinadas plagas en la zona, porque muchas veces se va a deber a la zona donde está ubicada la empresa. Ya sea que estés en una zona rural, en una zona urbana, estés muy próximo a zonas húmedas, haya mucha vegetación alrededor, según también tu tipo de producto. Va a atraer a determinados tipos de animales, determinado tipo de plagas distintas. Ahora nosotros tenemos que valorar también qué tipo de actuación me resultaría más económica y más efectiva. Como ejemplo, es mejor asegurar que los huecos, cualquier orificio de entrada, los desagües, fisuras en la pared, etcétera, estén continuamente sellados, como hemos visto en las BPMs, o que tengan algún tipo de plaguicida alrededor. Puede ser, eso es relativamente económico y es eficiente, funciona. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta las necesidades diferentes de cada zona o dependencia de la empresa también, porque no todas las áreas están, digamos, ubicadas en un mismo lugar y tienen las mismas condiciones. Entonces, lo primero es pasar a una inspección en detalle que vamos a ver enseguida. Esta inspección que yo debo hacer entonces la vamos a dividir en la inspección de exteriores y la inspección de interiores. Veamos entonces en detalle primero la inspección de exteriores. ¿Qué cosa voy a valorar durante esta inspección? ¿Qué cosa voy a revisar? Primero, posibles focos contaminantes en la periferia. Fíjense, aquí tenemos una imagen donde evidentemente puede ser que el edificio esté relativamente alejado, pero alejado del foco de infección. Fíjense, está claro que toda esa basura es un foco de infección. Entonces nosotros tenemos que valorar la existencia de estos focos. ¿A qué distancia están? ¿Qué tipo de plagas atraen? El estado de limpieza de la zona, revisando presencia de escombros, malezas, residuos. Nosotros incluso podemos acumular nuestros propios materiales, nuestros propios útiles en los exteriores de la empresa. Luego hemos hablado también de esto, el estado de la pavimentación. Hemos dicho por lo menos poner grava, ¿verdad? Para evitar que se estén levantando olas de polvo. Pues sí, pero si además tú tienes, por ejemplo, directamente un camino de tierra, es posible que vengan más animales que si esté pavimentado o que tenga grava, ¿verdad? Los sistemas de drenaje hay que revisar, la presencia de madrigueras. Por eso necesitamos aquí personas que sepan de cada tipo de plaga, cómo es la madriguera o cómo es el nido o cómo es el lugar donde se pueden ocultar los ratones, las palomas, las cucarachas, los mismos perritos. Entonces tiene que ser alguien que sepa de estos temas. También vamos a buscar posibles accesos al interior de la empresa, es decir, hay orificios, hay tubos, puertas, ventanas que estén rotas, rejillas que estén mal colocadas al exterior de mi empresa. Y evidentemente también vamos a revisar la ubicación y estado de nuestros propios contenedores de residuos. En cuanto a la inspección de interiores, nosotros vamos a valorar aquí la identificación y el tipo de actividad que se desarrolla en cada área de la empresa, en las diferentes áreas de la empresa. Vamos a realizar un análisis de los factores que van a favorecer a determinadas plagas. Nosotros sabemos que los animales necesitan ciertas condiciones para sobrevivir y si nosotros les damos todas esas condiciones al interior de la empresa, pues ellos se van a acomodar muy bien. Vamos a revisar los sumideros, vamos a revisar los dobles techos, porque puede ser que en esos lugares oscuros, cálidos y que no sean normalmente perturbados por sonidos, por movimientos, puede ser que ahí sea el lugar ideal para que proliferen las plagas.
Luego vamos a revisar las cámaras de aire. Vamos a revisar las comunicaciones directas con el exterior. Hemos dicho cualquier ventana que esté mal colocada, puertas que tengan algún daño, alguna rejilla demasiado grande, arquetas rotas. Las arquetas son esas cajas que nosotros conocemos, nuestras cajas para el desagüe o las cámaras, también les llamamos las cámaras para desagüe. Los tubos de desagüe que estén obturados. Examinar también, cuando consideremos necesario, lo que sea almacenaje, el correcto estivado, porque puede ser que durante el estivaje vayan derramando producto. Luego, la rotación periódica de los productos y materiales, porque si dejo esto, que es alimento, y no lo toco durante medio año, entonces es posible que ahí haya una plaga. El estado en que se encuentren todos los alimentos, por ejemplo, en mis almacenes. La dificultad de acceso, hemos dicho, mientras más tranquilo esté más tranquilita esté la plaga, pues más va a proliferar. Entonces, aquellos lugares donde hay difícil acceso, ahí es donde debemos revisar. También vamos a comprobar el estado de la limpieza. ¿Cómo están de limpias nuestras instalaciones? Hay que inspeccionar atentamente todos los rincones y, nuevamente, lugares de difícil acceso. Evaluar las zonas húmedas. Analizar las zonas calientes, por ejemplo, cerca de los motores, cerca de los hornos, de los cuadros eléctricos, donde haya una temperatura agradable, un lugar oscuro. También aquí vamos a obedecer, ¿no?, cualquier aspecto que el experto, el inspector que nosotros hayamos contratado o que nosotros tengamos dentro de la empresa considere necesario para hacer de verdad un buen diagnóstico. ¿Qué cosa debemos encontrar? Es decir, ¿qué es lo que yo debo buscar específicamente? A lo mejor a la plaga per se no la voy a ver, porque si yo estoy entrando, a lo mejor la plaga está escapando, ¿verdad? Pero ¿qué voy a buscar, tanto afuera como adentro? Presencia de ejemplares vivos, que hemos dicho quizás sea un poco difícil, pero tal vez tengas ahí algún cadáver de alguna plaga. Excrementos, vamos a buscar, dispersos o ya estén acumulados también en determinados lugares. Huellas que puedan dejar los animalitos sobre el barro, sobre la harina, sobre cualquier tipo de polvo. Restos de pelo que van a dejar. Material que esté roído. Nosotros sabemos cómo es cuando un ratón roe algo y se nota que ha sido un ratón. Restos de mudas. En caso de insectos, ellos dejan a veces pieles, dejan alitas, dejan huevos. Vamos a buscar madrigueras, nidos, vamos a buscar pistas de paso, es decir, caminitos que claramente siguen estas plagas. Vamos a buscar regurgitaciones, porque hay animalitos que vomitan mientras están caminando, mientras se están moviendo. Luego, los productos consumidos. Es decir, nosotros hemos dicho, sabemos cuándo el ratón ha mordido esto. Nosotros sabemos que este es el resto que podría dejar, yo qué sé, una rata grande, un ratón pequeñito. Esto seguramente ha sido mordido por un perro. Esto seguramente, fíjense, por aquí está entrando este gusano. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Productos que hayan sido consumidos por estas plagas. Hablemos de las medidas pasivas de control. La mayoría de las medidas pasivas son bastante obvias y son de fácil adopción, porque son aquellas que utilizamos para impedir que las especies penetren, vivan y proliferen en el interior de nuestra empresa. Vamos a agrupar estas medidas pasivas en dos grandes áreas. Primero, la corrección de deficiencias estructurales y luego la corrección de deficiencias de gestión, tal cual. Veamos primero, en cuanto a la corrección de deficiencias estructurales, ¿qué voy a hacer? Hay que revisar las entradas de las tuberías, que deben cubrirse estas entradas con telas o con rejillas metálicas, y los canales deben también taparse con tapas que sean pesadas y que estén estancadas. Recuerden que nosotros habíamos dicho en BPM, por ejemplo, que se trabaja con un diámetro de 6 milímetros para estas telas, rejillas, etc. Vamos a colocar también burletes
Los burletes son como unos bordes plásticos que ustedes han debido ver en la parte de abajo de las puertas, porque por ahí abajo podrían deslizarse los animales y aunque esté cerrada la puerta, por ahí abajo pueden pasar. Entonces vamos a colocar estos burletes en las puertas, colocar mallas mosquiteras, enfoscar suelos y paredes para que no queden rejas, espacios, huecos, etc. Colocar sifones en los desagües de las plantas bajas. ¿Para qué? Para que haya opción de salida, pero no de entrada. Clausurar a las redes de saneamiento en desuso. Si tú tienes una tubería que no estás usando, se debe clausurar. En caso de existir falsos suelos, o sea, techo falso o suelo falso, hay que tener registro, o sea, tienes que tener la manera de entrar. Por ejemplo, ¿cómo entras al techo? Pues debe haber una puerta, una entrada, una manera de que alguien pueda entrar ahí y lleve adelante las actividades con la opción que tú hayas decidido para sellar cada uno de los orificios o las posibles entradas que pueda tener cualquier plaga. Corregir aquí las fugas de agua, que esto da como resultado la aparición de humedades y las humedades atraen a los animales. En caso de existir sistemas de extracción, nuestras chimeneas o nuestros extractores, estos deben tener registros que faciliten el acceso a su interior. Es decir, debo tener alguna manera de entrar, que esto se denomina registro, de tal manera que aquí haya una puerta, que haya una opción, que haya algún tipo de acceso para entrar y revisar y limpiar allá adentro. No puede haber un lugar donde no se puede entrar y que además de las condiciones en cuanto a temperatura, humedad, por ejemplo, para que sobreviva un animal. En caso de existir zonas donde anidan algún tipo de ave, algún tipo de animalito, en zonas que estén cerca de la empresa, se deben instaurar las barreras físicas necesarias. Voy a tener que poner una malla, por ejemplo, para evitar que estas aves tiendan a venir hacia mi empresa. En cuanto a las correcciones para las deficiencias de gestión, que sería mi segunda área, vamos a tomar las siguientes medidas. En las zonas de almacenamiento de maquinaria, embalajes, enseres, este almacenamiento debe hacerse de forma ordenada. Entonces yo puedo diseñar instructivos o fotos, ¿verdad? Un instructivo en forma de imágenes de tal manera que ellos sepan cómo deben apilar máquinas, embalajes, cualquier tipo de enser que tenga la organización que ordenar en un determinado lugar. Luego, realizar una correcta rotación de los alimentos. Nuevamente, no podemos permitir que hayan alimentos que estén durante mucho tiempo sin ser utilizados, sin ser consumidos. Luego, las instalaciones deben permanecer limpias. Necesito un buen procedimiento de limpieza haciendo incidencia. Vamos a revisar entonces aquí si nuestros procedimientos, nuestros POEs, toman en cuenta las áreas donde es difícil entrar, donde no podemos llegar de manera sencilla. Entonces, tienen que llegar a todo lugar nuestros planes de limpieza y desinfección, a todos los lugares, a todos los rincones de la empresa. Luego, procedimientos para evitar la proliferación de malas hierbas. Podemos hacernos un cronograma de deshierbado o de cuidado del jardín. Evitar el vertido de restos de alimentos o escombros, hay que revisar nuestros procedimientos. No permitir la presencia de animales domésticos, esto está prohibido en las zonas donde yo estoy trabajando con alimentos. Y en caso de que tengamos los jardines, estos deben estar en perfecto estado de conservación, no tiene que haber maleza. En cuanto a las medidas activas de control, las medidas activas son cuando ya se ha detectado la presencia de una plaga en el interior de la empresa. Es necesario entonces en este momento aplicar medidas activas y se llaman medidas activas. Y dependen de qué? Del nivel de plaga que se ha detectado, ¿verdad? A lo mejor todavía es incipiente, a lo mejor estamos realmente infestados, ¿verdad? De eso va a depender la medida activa que yo vaya a tomar. Luego, del ciclo biológico y la etología de las especies. La etología es el ciclo de vida de los insectos, por ejemplo. Los expertos saben, estos aparecen en septiembre, ponen sus huevitos a finales de noviembre, entonces empiezan a eclosionar los huevitos, entonces eso debemos saber. El ciclo de vida del insecto que yo estoy considerando como plaga o el ciclo biológico del animalito. En cuanto a las características de mis instalaciones,
Para mis medidas activas debo conocer qué tipo de materiales se están utilizando. En cuanto a, por ejemplo, yo tengo una especie de ladrillo, que es un ladrillo ecológico que está hecho de materiales biodegradables. Entonces, ¿qué tipo de animal podría ser atraído por este tipo de material? La presencia, la ausencia de alimentos en determinadas zonas, la actividad productiva. Sabemos que, por ejemplo, alcanzamos nosotros nuestro pico de producción en enero y de ahí empieza a bajar. Entonces dejamos muchas cosas vacías, muchas cosas sin el resguardo necesario durante determinados meses, las épocas de vacaciones donde se van los trabajadores o cierta cantidad de trabajadores y hay zonas que permanecen totalmente, hemos dicho, oscuras, vacías, calientes. Luego los vacíos sanitarios. Aquí estamos hablando de determinados momentos que podría haber a lo largo del año cuando por X o Z razones no realizo alguna actividad de limpieza y desinfección. El entorno, etcétera. Además, nosotros también tenemos que decidir a partir de todo esto que acabamos de ver las zonas que van a ser objeto de control. Aquí nosotros ya sabemos que tenemos que contar con nuestro layout de la planta. La frecuencia de los tratamientos tiene que estar en un procedimiento, la elección de los productos. No se olviden aquí, cuando estamos hablando de elección de productos, estamos hablando de qué principios activos tienen estos productos. Los métodos químicos o biológicos que yo voy a utilizar, la presentación de estos biocidas químicos o biológicos. Pueden ser en líquido, pueden ser en polvo, pueden ser en gas. La elección de los métodos de aplicación también. Es necesario un seguimiento que se va a basar básicamente en una inspección visual de las instalaciones y un monitoreo permanente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las medidas pasivas y las medidas activas? Que las medidas pasivas se hacen para que el animal no entre, no anide, no prolifere, mientras que las medidas de control son para eliminar ya al animal. Y consisten también, en ambos casos, podríamos hablar de procedimientos instructivos como una herramienta de gestión valiosa. Aquí la empresa debe contar con los esquemas, los planos, donde vamos a observar dónde están los cebos, las trampas, etc. Y que también es importante complementar aquí con un cronograma o un calendario de tratamientos que se van a hacer mes por mes, quincena por quincena, depende, ¿no ve?, del ciclo biológico, de la etología de la plaga, y esto se va a hacer plaga por plaga. Es decir, va a haber un calendario o un cronograma para las palomas, otro cronograma para los ratones, otro cronograma para las cucarachas y así, con todas las plagas que yo haya identificado. Veamos ahora la gestión de las crisis alimentarias. Se define una crisis alimentaria como una situación extraordinaria que afecta a la seguridad alimentaria, en todo caso a la inocuidad de nuestros alimentos y afecta también a la percepción por parte del consumidor, lo cual podría conllevar a cambios en las decisiones de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros clientes o nuestros consumidores podrían optar por dejar de consumir nuestro producto y esto llevaría a la quiebra a nuestra organización. Aquí de lo que se trata es de estar preparados para esta situación, porque es una situación extraordinaria. Debemos planificar cuáles van a ser las acciones de la empresa, los recursos que va a necesitar la empresa y el tiempo, de tal manera que nosotros podamos actuar de manera oportuna y estemos preparados ya antes de que surjan estas situaciones. Al igual que cualquier otro proyecto de la empresa, una crisis implica la puesta en marcha de diferentes recursos por parte de la organización hacia un objetivo común. ¿Cuál es nuestro objetivo con el plan de crisis alimentaria o el programa o el procedimiento, si quieren? Es minimizar el impacto de la crisis en la percepción exterior, en el tiempo, en los recursos que son de la organización. Las empresas entonces deben crear una estructura de trabajo para gestionar la situación de crisis y esta estructura está compuesta por tres componentes principales. Los recursos humanos con los que vamos a trabajar y quiénes son los responsables de llevar adelante cada una de las actividades que vamos a planificar. Luego debemos diseñar y definir bien los procesos y los procedimientos que vamos a seguir.
Y muy importante, las herramientas tecnológicas en la actualidad, las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para gestionar una crisis alimentaria. Aquí también mencionarles que este es un requisito de la ISO 22000. Si ustedes ven la ISO 14000 también es un requisito el hecho de trabajar con un plan de emergencias. Si ven la 45000 es un requisito de igual manera. Entonces esta es una herramienta que nosotros sí o sí debemos aprender a trabajar de manera adecuada porque en sistemas integrados vamos a ver lo que es gestión de crisis y gestión de emergencias con mucha frecuencia. ¿Cómo se realiza la definición de la estructura de crisis? Hemos dicho que es muy importante que cada empresa disponga de un plan, de un programa, de un procedimiento para el tratamiento de las crisis. Entonces nosotros podemos optar también por un manual interno de actuación en caso de crisis alimentaria. Este manual, este procedimiento, programa, etcétera, que hemos decidido nosotros preparar previo a las crisis, debe tener el objetivo claro de ser la guía de actuación aceptada, subrayamos aceptada. ¿Qué quiere decir? Que todos deben conocer este documento y tiene que ser aceptado por los integrantes de la organización. Es decir, todos nos comprometemos a seguir lo establecido en este documento. Se propone como componentes básicos de este documento, de este manual, programa, etcétera. Primero, una estructura básica de gestión de crisis, definiendo un gabinete de crisis donde van a estar los responsables. Luego, recursos. Un listado donde nosotros podamos tener todos los recursos necesarios para que funcione nuestro programa y luego las herramientas también, todas las tecnologías, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que las personas que tienen algún tipo de responsabilidad implicada, en este caso deberán conocer, ¿verdad?, que tienen esa responsabilidad. Esto debería estar incluso marcado incluso desde la ficha de función. Luego, vamos a tener una guía de procedimientos paso a paso de lo que se va a hacer. Y evidentemente, ¿quién hace qué? ¿Quién hace qué? Una guía básica también vamos a incluir una guía básica específica para el tema de comunicación. Vamos a ver luego lo importante que es. Y finalmente, recomendaciones de actuación post-crisis. ¿Qué quiere decir? Una vez finalizada la crisis, ¿qué cosa vamos a hacer? Como recomendación general, es importante que si yo desarrollo un documento, manual, programa, etcétera, debo llevar a cabo simulacros para su validación. Debo hacer simulacros. Cada empresa, además, debe hacer una revisión periódica para ver si su plan, si este su documento está actualizado, si responde a lo que es la realidad, la actualidad. Por lo menos se recomienda una frecuencia de una vez al año para esta revisión. Y en cuanto a los simulacros, igual, por lo menos una vez al año. Se recomienda, ¿no? Aquí de lo que se trata es de mejorar la eficacia y la eficiencia de cada uno de los componentes que acabamos de mencionar. Hablemos del gabinete de crisis, que es el equipo de trabajo que va a gestionar la crisis. Se recomienda, hemos dicho, que estas responsabilidades ya vengan como definición fija. ¿Qué quiere decir? Que todo el que ocupe el cargo de jefe de producción, por ejemplo, va a formar parte del gabinete de crisis. Quiere decir que esto ya está definido. Ahora, esta definición no va a cambiar de acuerdo con la persona. Es decir, ahora tenemos al señor Marcelo Pérez a cargo de la planta como jefe de producción. Y él es el responsable o es parte del gabinete. Pero cuando cambie a la persona, por ejemplo, luego de aquí a 2 años a lo mejor será otra persona y va a cambiar esa responsabilidad. No, no, no. Eso ya va a estar definitivamente establecido para el jefe de producción. Es solo un ejemplo, pero esto significa una definición fija. Se recomienda que este equipo de trabajo esté conformado por lo menos por 5 personas. Esto es lo recomendable, pero evidentemente si la empresa es más grande serán más personas, si la empresa es más pequeña serán menos personas. Como propuesta genérica se recomienda que en mi gabinete esté alguien de calidad, muy importante, alguien de producción, alguien del área legal, porque hay que manejar los términos legales adecuadamente, alguien de logística, porque puede ser que tengamos producto en transporte, alguien del área comercial que conoce clientes, consumidores, eslabones en la cadena de distribución, etcétera. Alguien de marketing porque ellos entienden las necesidades del mercado y alguien que sepa de comunicación.
comunicación y evidentemente la dirección general de la organización. Se recomienda que cada uno de estos integrantes, que hemos ya hecho más o menos una composición bastante general, tenga sus sustitutos. Por ejemplo, resulta que justo esa semana la jefa de logística estaba de baja de maternidad, por decir algo, entonces tiene que haber un reemplazante. De forma general, durante la gestión de crisis, los integrantes del gabinete deben aislarse de otras responsabilidades y deben reunirse para realizar específicamente la gestión de la crisis. El coordinador del gabinete. Uno de los miembros del gabinete de crisis debe coordinar las actividades. Se recomienda que la elección de este coordinador sea hecha por la alta dirección de la empresa. Si la empresa es muy pequeña, evidentemente es posible que sea el propio director de la organización, si la empresa es pequeña. Pero si la empresa es grande, el coordinador lo debe elegir la dirección de la organización. Funciones básicas del coordinador serían que controle el cumplimiento de todas las decisiones de gestión, porque el gabinete va a tomar decisiones, entonces hay que controlar que estas decisiones se ejecuten. Luego, que coordine y que controle la ejecución de la política de comunicación. Vamos a desarrollar nosotros aparte una política de comunicación que se debe respetar. En función de la comunicación que nosotros tengamos con el entorno, se puede trabajar sobre la percepción de los clientes y consumidores. Se recomienda que este coordinador posea una visión global de la cadena alimentaria, es decir, no puede ser alguien de baja jerarquía, digamos, en la empresa, porque tiene que ser alguien que entienda bien cómo funciona la cadena alimentaria. Además, que sepa manejar bien temas de comunicación, de marketing y el área legal. Estas serían las recomendaciones en general. No obstante, nosotros sabemos que este coordinador podría estar apoyado en su momento por otros profesionales también, de acuerdo a la composición de nuestro gabinete. Hablemos del lugar de gestión de la crisis. Se recomienda que haya definido en nuestro procedimiento, en nuestro manual, en nuestro programa de crisis, un lugar físico ya donde se van a realizar todas las reuniones del gabinete. Aquí el gabinete de crisis se reúne y ellos ya saben dónde tienen que reunirse cuando se da la crisis. Este lugar debe disponer de los sistemas de comunicación, teléfono, fax, email. Si ustedes ven la imagen, así debería ser, porque yo debería tener acceso a lo que están diciendo los medios, a lo que está pasando en este momento a nivel interno, a nivel externo, en relación a la crisis. Se recomienda dotar a este gabinete interno de crisis de recursos presupuestarios, recursos materiales y evidentemente los recursos humanos necesarios para gestionar la crisis adecuadamente. En cuanto a los contactos y los sistemas de comunicación interna, se recomienda que toda empresa defina un sistema de comunicación interna capaz de soportar y asegurar en todas las direcciones posibles que se recibe y emite y se controla cualquier noticia o decisión en relación a la seguridad alimentaria. En el caso de que se estén recibiendo noticias, sean internas o no, y procedan de donde procedan, nuestro sistema de comunicación debe asegurarse de que esta información vaya de manera segura al gabinete. Bueno, mínimo que vaya al gabinete. No obstante, en primera instancia llegará, y es muy posible, al coordinador del gabinete de crisis. Aquí también se recomienda que ya hayan preestablecidos unos criterios de actuación conocidos por los empleados. Nosotros hacemos los simulacros y esas son muy buenas oportunidades para que los empleados tengan ya ciertos criterios para actuar de manera adecuada. Aquí de lo que se trata es de asegurar la correcta emisión y la correcta recepción de los mensajes, teniendo en cuenta un escrupuloso cuidado de todo lo que sea seguridad de la información. Nosotros en la 9001 ya hemos hablado de seguridad de la información. Entonces, aquí también debemos aplicar esas medidas de seguridad. Se recomienda que el gabinete verifique que se han entendido bien las instrucciones. Porque imagínense, el gabinete toma decisiones y luego da órdenes a determinados trabajadores de la empresa, pero ¿cómo se deben dar estas órdenes? Esto debe estar bien en un procedimiento para que se pueda comprobar que realmente quien va a seguir las órdenes entiende perfectamente lo que debe hacer. Para el sistema de comunicación interna se recomienda que el gabinete designe a un portavoz para dar información a las audiencias internas de la empresa.
Luego, este portavoz interno puede ser también el portavoz externo. Podrían ser también diferentes, depende de cómo decidamos hacerlo nosotros. Aquí lo que se tiene que lograr es que la información transmitida tanto a nivel interno como a nivel externo sea homogénea, es decir, que no mandemos mensajes diferentes. Inciso E, las fuentes de información. Las vías por las que la empresa puede tener conocimiento de haberse iniciado, de manera cierta o no, una situación de crisis o de haberse desarrollado un riesgo alimentario potencial desencadenante de una crisis puede tener distinto origen. En primera instancia, evidentemente, está la información interna que nosotros tenemos dentro de la empresa, nuestros propios sistemas de control. Pero también podemos enterarnos, porque nosotros somos parte de una cadena alimentaria, a través de comunicación proporcionada por la administración, que quiere decir el gobierno, el CEDES, cualquier hospital que podría informar. Estamos hablando de SENASAC también que nos podría comunicar. Luego también pueden llamarnos los clientes, pueden comunicarse con nosotros los clientes porque son parte de la cadena alimentaria. Puede hablar con nosotros un proveedor, puede haber información publicada en los medios, puede haber alguna denuncia en los medios, puede ser información recibida por una asociación sectorial, por ejemplo, una asociación de consumidores se ha comunicado con nosotros. La información puede venir de algún estudio científico que nos hace notar que hay un peligro, que antes no teníamos esa información, o alguna combinación de todas estas fuentes de información anteriores deben estar activas para nosotros. Por eso se recomienda que la empresa desarrolle una estructura de comunicación interna, en primera instancia, cuanto más centralizada mejor, para la recepción y captura rápida de la información. ¿A qué me refiero con esto? Que el equipo de inocuidad tiene que tener un sistema de información muy dinámico para saber qué es lo que está sucediendo en toda la cadena alimentaria. En principio, evidentemente, como lo hemos mencionado aquí en la primera viñeta, tiene que ser información interna, pero luego, como estamos viendo, también puede ser información externa. Se recomienda entonces que en nuestro plan, en nuestro documento, tengamos un responsable en la empresa que siga la evolución de los riesgos emergentes a través de distintas fuentes. Y ante una situación de crisis, las decisiones pueden verse afectadas por estados emocionales de las personas involucradas en el proceso de identificación. Entonces, tampoco puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien con el temple, el conocimiento y la solvencia suficiente a nivel profesional. Inciso F, herramientas de comunicación. Se recomienda que cada empresa asigne a una sola persona la responsabilidad de interlocutor en caso de crisis alimentaria. Habíamos dicho, puede haber alguien que maneje la comunicación a nivel interno y otro que maneje a nivel externo. No obstante, la persona que maneje la comunicación externa debe ser una sola persona. Esta persona es responsable y se sabe de esta responsabilidad en toda la empresa. Es decir, yo ya sé quién es el portavoz a nivel externo en cuanto a crisis alimentaria desde que entro a la empresa. Y yo sé que no puedo estar dando entrevistas, yo sé que no puedo estar respondiendo a la prensa porque hay un portavoz designado para esto. Se propone entonces que cada empresa cree y mantenga al mismo tiempo una base de datos sobre aquellos responsables que la empresa considere interlocutores críticos en caso de crisis. Por ejemplo, tengo que tener entonces un listado donde mi portavoz, mi interlocutor, sepa con quién debe comunicarse. Imagínense, grandes clientes o proveedores van a estar en mi lista y yo tengo que enviarles un mensaje si realmente aplica, ¿no? Pero tengo todos estos contactos. Operadores logísticos, imagínense, los que me hacen la distribución por avión, por camioneta, por camión, etcétera. Los mayoristas, intermediarios, los órganos de la administración, el CEDES, el SENASAC, organizaciones de consumidores, puede estar el colectivo científico también. De cada una de estas audiencias nosotros debemos tener, para que el portavoz se comunique con ellos, mínimo debemos tener su teléfono ordinario, su teléfono móvil, su fax, su email. Este sistema de información entre todos los implicados debe organizarse de modo que se garantice, primero, la actualización de la información de manera permanente, que ellos sepan lo que está sucediendo y qué es lo que la empresa está haciendo.
Entonces, nosotros tenemos que tener también un responsable de mantener esta información fluyendo permanentemente hacia el portavoz y luego el portavoz tendrá la responsabilidad de comunicarlo a estos públicos que hemos dicho serían críticos. Nosotros los hemos identificado como sumamente importantes. Segundo, eventualmente y en función de nuestro paso a paso, de nuestros procedimientos, se recomienda mantener la información de forma activa, por ejemplo, en Internet, para que cualquier otro stakeholder pueda consultar. En cualquier caso que sea, el sistema de comunicación y el proceso que nosotros vamos a decidir, el paso a paso que vamos a decidir, debe asegurar dos importantes características: que sea totalmente ágil. ¿Qué quiere decir ágil? Que sea directo. Entonces, cuando yo esté anotando los teléfonos, quiero el teléfono de su casa, luego quiero su teléfono empresarial, su teléfono corporativo de estos públicos e idealmente su teléfono personal, eso sería lo ideal. Y debe ser sencillo. De tal manera que a lo mejor yo tengo un mensaje redactado y firmado por la empresa, evidentemente con todo el respaldo de la organización, se saca una foto y se envía inmediatamente a todos. Puede ser, debe ser lo más fácil posible. Y este sistema que yo diseñé debe ser autocontrolable. ¿Qué quiere decir? Conocer qué es lo que se envía, qué es lo que se recibe y qué es lo que se archiva. Porque cuando yo envío algo, debo asegurarme de que eso exactamente es lo que está llegando. Y tengo que saber quién está recibiendo. Y luego todo esto debo archivarlo como evidencia de la comunicación. Una base de datos centralizada, entonces me va a facilitar a mí el mantenimiento de datos y la sinergia entre todas las empresas de mi cadena alimentaria. Esta base de contactos no debe confundirse con los sistemas y procedimientos que se establezcan de cara a la comunicación externa en caso de crisis. ¿Qué significa esto? Significa que es posible que utilice bases de datos de la empresa internas para enterarme de lo que está sucediendo a nivel técnico. Pero la base de datos que yo tenga de los contactos que sean específicamente para caso de crisis son otra cosa y se mantienen por separado estos contactos. Inciso G. Establecer aliados. Nosotros debemos identificar como críticos, hemos dicho, algunos colectivos, pero estos colectivos debemos tenerlos como aliados de nuestra organización. Recordemos que lo que está en juego es la supervivencia de la empresa. ¿Quiénes deberían ser nuestros aliados y con quiénes debemos trabajar en este sentido? En tiempos de normalidad debemos construir relaciones de confianza, compromiso con estos colectivos, que son expertos, científicos y técnicos, reguladores y organismos de inspección, el SENASAC, el CEDES, servicios de emergencia. Esto significa, por ejemplo, estaríamos hablando de los bomberos, estaríamos hablando de GACIP, por ejemplo, asesores de la comunidad, políticos regionales, locales, miembros del Parlamento, analistas financieros, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones de consumidores. Recordemos aquí el tema de las relaciones públicas. Nosotros debemos tener buenas relaciones con estos colectivos a través del sponsoring, a través del trabajo permanente. Habíamos dicho, por ejemplo, Día de los Periodistas. Vamos a mandar nosotros un canastón a determinados medios de comunicación con los productos de la empresa. Si los comentan, excelente, es parte de las relaciones públicas, pero además voy cultivando relaciones de confianza y de compromiso con estos colectivos, que ante una crisis alimentaria que surja en mi organización, van a ser mis principales aliados. Hablemos ahora del proceso de gestión de la crisis, paso a paso. Primer punto, atender inmediatamente la situación. Sabemos que el tiempo es una variable crítica cuando se trata de alimentos. Entonces, en la gestión de crisis, en muchas ocasiones no dispondremos ni de la información, ni de la preparación, ni la experiencia necesarias para tomar decisiones óptimas. Así que lo que nosotros debemos hacer es prever lo que va a suceder durante una crisis y establecer de manera preventiva, todos los procedimientos y los mecanismos para atender de forma inmediata cualquier indicio de crisis alimentaria. Segundo punto, identificación y evaluación de la crisis. Se recomienda que antes de iniciar cualquier proceso de caracterización y evaluación de la situación de crisis, se responsabilice de la evaluación de esta crisis a una persona o equipo de personas.
En primera instancia, entonces, nosotros podemos pensar en el equipo de inocuidad alimentaria, porque ellos son los que tienen la experiencia, el conocimiento acerca de los tipos de peligro y del funcionamiento de mi organización. Esta primera evaluación, entonces, va a ser útil en aquellos casos en los que el riesgo del producto sea real o sea potencial. La evaluación de riesgos que nosotros vamos a hacer para ver realmente si amerita activar una situación de crisis constará de las siguientes fases que vamos a mencionar enseguida. Entonces, el paso a paso para la identificación y evaluación de la crisis. Fíjense, punto número 1, identificación del peligro. Aquí debemos responder a las siguientes preguntas. ¿De qué naturaleza es el peligro? ¿Es físico, químico, biológico? ¿Qué tipo de peligro es que está amenazando a los alimentos? ¿Cuál es la causa del peligro? ¿Es un defecto ocasional? ¿Es un deterioro del producto? ¿Es un uso indebido que se ha hecho del producto? ¿Es un fallo imprevisto? Inciso C. ¿Qué gama de productos estaría afectada? ¿Dónde están estos productos? ¿Dónde están estos productos en este momento? Inciso D. ¿Quién se puede ver afectado por este peligro? Inciso E. ¿Qué factores podrían afectar la gravedad en primera instancia de las lesiones, es decir, de la ETA? Recuerden que cuando nosotros hablamos de gravedad, hablábamos de duración, hablábamos de impacto y del alcance. Y luego la probabilidad, que estaba relacionada a la probabilidad con la frecuencia con la cual yo estoy realizando una actividad y que se podría presentar el peligro. Eso en relación a la identificación. Pasemos ahora a la evaluación, que sería el cálculo de la gravedad del riesgo. Una vez recabada toda la información anterior, tenemos que calcular el grado del peligro para decidir si es necesario activar nuestro plan, programa o manual de crisis. El cálculo de este riesgo depende de dos factores principales. Inciso A. Depende de la gravedad de las posibles lesiones que va a sufrir la persona que consume el producto. Recordamos nuevamente, depende del impacto, el alcance y la duración. Inciso B. La probabilidad de estas posibles lesiones. Aquí tenemos que tomar en cuenta para la probabilidad de que un producto sea defectuoso o resulte defectuoso y el tiempo desde que se ha producido el fallo. Luego, la frecuencia con la que el usuario está expuesto al peligro, en el sentido de que este usuario seguro tiene este producto en su alacena ya que es de consumo diario. O por el contrario, es un producto que normalmente se consume solo en las fiestas, por ejemplo. Y finalmente, la probabilidad de sufrir lesiones durante el tiempo de exposición al peligro. Todos estos cálculos, o sea, todos estos datos en realidad, a nosotros lo que nos van a permitir es evaluar la gravedad y la probabilidad. Acuérdense aquí, por favor, del NPR, el número de prioridad de riesgo. Nosotros de esta manera calculamos, hacemos un cálculo, una estimación general del riesgo. También aquí se recomienda evaluar la siguiente información. Primero, ¿cuántos productos en estas condiciones, que serían no conformes, se encuentran en circulación en el mercado? Y luego, ¿cuántos productos vendidos que nosotros hemos vendido es probable que aún continúen con la posibilidad de consumirse? Como tercer paso, lo que se debe hacer es evaluar la aceptabilidad del riesgo para decidir si es necesario aplicar algún tipo de acción. Se recomienda entonces evaluar si el grado de riesgo para los consumidores es o no es aceptable. Determinados productos presentan riesgos obvios que los consumidores aceptan. Aquellos productos, por otro lado, que van a ser usados con mayor probabilidad por personas vulnerables, tales como niños, hemos dicho ancianos, etc., normalmente no implican que el cliente acepte ningún grado alto, por decir algo, de riesgo. El grado de riesgo que van a aceptar esos colectivos es muy bajo. Entonces, en cuanto al riesgo general, tras haber considerado todos los factores que hemos visto en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, nosotros debemos hacer una evaluación general del riesgo. Nosotros ya hemos determinado y podemos recomendar utilizar el NPR. Y en base a este NPR, nosotros vamos a determinar si el riesgo es grave, si es moderado, si es riesgo bajo.
En caso de que sea un riesgo grave, requiere una acción inmediata y en este caso será la activación completa de todo nuestro plan de gestión de crisis alimentaria. Si es riesgo moderado, quizás llevemos adelante algún tipo de acción, podría ser parcial. Y si el riesgo es bajo, por lo general no requiere ningún tipo de acción para los productos que están circulando en el mercado y no implica la activación de nuestro documento de gestión de crisis. Se recomienda en este caso que cada empresa establezca una especie de matriz donde se definan los criterios para emprender acciones, en caso siempre teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de la ley. En esta matriz nosotros podríamos medir los posibles efectos en la imagen, en los colectivos vulnerables, en el cliente en general, en la percepción que tengan estos consumidores, etc. Con esta matriz, con una matriz completita, nosotros podríamos evaluar de una manera quizás mucho más amplia que solamente el NPR, el verdadero nivel, el verdadero grado del riesgo. En el caso en los que la crisis alimentaria se fundamente en un simple tratamiento informativo u otro mecanismo, sin la existencia de un riesgo real ni potencial, el procedimiento debería estar bien claro en el sentido de que si esto lo voy a solucionar con un mensaje informativo, con un boletín de comunicación, entonces eso es lo que debo hacer. Vamos a recurrir entonces a una estrategia basada básicamente en la comunicación. Normalmente esto se hace con los riesgos bajos y un poco también con los riesgos moderados. Veamos ahora el reporte y convocatoria. En los casos en los que la dirección general, es decir, el director general o gerente general, no sea parte del gabinete de crisis, se recomienda informarle de la primera valoración de la situación de crisis, así como de toda la comunicación que está fluyendo, mantenerle permanentemente informado de estos avances. Algunas situaciones de crisis podrían requerir la alteración de lo preestablecido en cuanto a la composición de alguno de los integrantes, porque imagínense, ha sido un problema que se ha dado en una máquina en específico, por ejemplo, entonces es posible que yo llame a alguien de mantenimiento para que forme parte del gabinete. Lo que hemos definido en el gabinete de crisis son las personas mínimas necesarias que deben estar formando parte de nuestro gabinete de crisis. Se recomienda entonces establecer una lista de personas responsables de las áreas que podrían estar involucradas. Esto es como cuando detectamos una no conformidad y para redactar la acción correctiva queremos que estén presentes todos aquellos que estuvieron implicados. Es lo mismo en este caso. Se recomienda entonces establecer un mecanismo de convocatoria a la cual los empleados deben responder de manera inmediata. Por eso es que yo debo tener de cada uno de mis trabajadores el nombre de la persona, debo tener su cargo, su teléfono personal, su teléfono empresarial, teléfono de su casa, su WhatsApp, email, fax, etcétera, para que la convocatoria sea inmediata. En cuanto a los planes de respuesta, las implicaciones de una situación de crisis no se limitan solamente a los posibles daños que podríamos ocasionar a nuestros consumidores, que evidentemente es lo más importante, pero no es lo único. Por este motivo, nosotros tenemos que involucrar al proceso o al departamento o al área de la asesoría legal en la toma de decisiones. Necesitamos asesores legales para tomar decisiones en estas situaciones. No solamente en ese momento, sino cuando estemos haciendo nuestros planes, nuestros procedimientos, nuestros manuales de crisis, debemos contar con asesoría legal. Este asesor legal incluso nos va a ayudar a redactar los comunicados para las audiencias que hemos determinado serían las más importantes. Entonces, en cuanto al plan de respuesta, las funciones de nuestro gabinete serán, primero, caracterizar y evaluar la crisis alimentaria, proponer y gestionar planes concretos para recuperar la situación de normalidad. Esto hemos dicho en función de si el riesgo es grave, moderado o bajo. Luego, gestionar las relaciones con el gobierno, con el CEDES, con el SENASAC, etcétera, y los interlocutores claves implicados en el flujo físico del producto, pero también en el flujo informativo. Luego, dirigir, definir y ejecutar con medios internos y externos también la política de comunicación. Luego, establecer procedimientos y sistemas de control y autoevaluación de los objetivos y las acciones que hemos llevado a cabo.
Finalmente, tener a mano la información reglamentaria de aplicación a mi producto, es decir, leyes, reglamentos, normativas que aplican a mi producto y a todos los productos que puedan ser afectados por esta crisis. Atendiendo entonces los distintos tipos de crisis que podrían haber o cualquier otra circunstancia, la empresa debe decidir comunicar o no comunicar las crisis y a quiénes comunicar. No obstante, si coinciden las dos circunstancias que enseguida vamos a mencionar, la empresa obligatoriamente debe iniciar el proceso de comunicación a los colectivos. Primero, si el origen de la crisis está en tu empresa. Y además, si el origen de la crisis ha generado un riesgo grave o moderado. Entonces estamos obligados a comunicar. Luego, si nos encontramos ante una imposibilidad manifiesta de reducir al mínimo posible el riesgo, es decir, se nos ha salido de control el peligro y ya no podemos controlarlo con nuestros propios recursos, entonces inmediatamente debemos comunicarnos con los colectivos correspondientes. Finalmente, establecer el final de la crisis. El gabinete debe decidir cuándo finaliza la situación de crisis. Aquí se recomienda que una vez tomada esta decisión, se comunique esta finalización a todas las audiencias. Del mismo modo, se recomienda iniciar un proceso de revisión para ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y mejorar nuestros planes y nuestra documentación al respecto de la gestión de crisis. Para esto, debemos analizar las implicaciones y las responsabilidades, quiénes han sido responsables de qué y si ha funcionado bien, atar cualquier cabo suelto, cualquier cosa que no se haya hecho de manera correcta, cómo ver que en la siguiente ocasión se haga de manera correcta. Luego, prevenir las repercusiones inmediatas. Cualquier consecuencia inmediata que pueda haber, tenemos que prevenirla. Analizar y prevenir efectos en el largo plazo. Luego, informar de que el problema está solucionado y dar a conocer las medidas que se han adoptado. Esto es muy importante y lo hemos visto desde el tratamiento de quejas. No se acaba algo cuando tú implementas una acción correctiva. Entonces, ¿cuándo se acaba? Cuando tú le comunicas a los colectivos qué acción correctiva has llevado a cabo y le invitas a que siga trabajando contigo. En ese momento se da por terminado. Vamos a evaluar y medir los resultados que hemos alcanzado. Vamos a agradecer, no olvidemos esto, las colaboraciones obtenidas de nuestros colectivos, de lo que hemos denominado nuestros aliados. Y luego mejorar aquellas partes que consideremos ameriten algún tipo de acción especial, algún tipo de mejora. Hablemos, señores, de la comunicación. He decidido prepararles un apartado especial considerando el tema de la comunicación porque este es un punto crítico en la gestión de las crisis alimentarias. De hecho, uno de los factores que podría complicar el proceso de la crisis es infravalorar una situación anómala y yo me tengo que comunicar en ese sentido, no infravalorando nada. Es necesario entonces que el gabinete interno establezca cómo, cuándo, qué, por qué vamos a comunicar a cada uno de los colectivos que nosotros o de las audiencias que nosotros hemos determinado son críticos para una buena gestión de esta crisis, de cualquier crisis. Siempre que voy a hacer un procedimiento de comunicación o en el caso de que haga mi procedimiento o manual de crisis, tengo que ponerme en el peor de los escenarios posibles y prepararme para ese escenario, para el peor de todos. Hay 3 tipos de juicios que se emiten por diferentes audiencias en relación a una crisis alimentaria. Veamos primero el juicio técnico. El juicio técnico consiste en todo el análisis técnico que se realiza de la crisis y que nos ayuda a nosotros a valorar el riesgo. Este juicio técnico lo tienen que realizar personas con capacidad técnica y con experiencia en el producto, los procesos de la empresa. Entonces, esta es una información que la empresa debe tener, el gabinete de crisis debe tener. Luego tenemos el juicio legal. Este juicio es emitido por los expertos legales, nuestros asesores legales que conocen el tema de las leyes, la reglamentación y que nos van a permitir a nosotros valorar si en algún momento hemos transgredido algún tipo de reglamentación. Ese sería el juicio legal. Y luego nosotros también debemos conocer este juicio legal. Y luego tenemos que conocer también el juicio público. El juicio público lo emite el consumidor, el ciudadano de a pie, los stakeholders externos. Y aquí la situación que se dé y la respuesta que nosotros demos como empresa va a ser clave para que el ciudadano común
realice un juicio positivo, no de la crisis, sino del comportamiento que ha tenido nuestra empresa en esta crisis. Porque aquí el ciudadano va a juzgar no solo el comportamiento de mi empresa, sino también, por ejemplo, del SENASAC, del CEDES, del gobierno en general. Entonces, todas las audiencias, ¿qué es lo que van a esperar? Que nosotros como empresa asumamos la responsabilidad de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal. Se recomienda aquí que con base en una misma información, ¿cuál sería esta misma información? El juicio técnico, el juicio legal que nosotros contamos a nivel interno, nosotros redactemos un mensaje coherente para las diferentes audiencias. Según de qué audiencia se trate, vamos a tener más un mensaje fundamentado en cosas técnicas o más fundamentado en cosas legales. Y seguramente para el común de nuestros consumidores será una traducción bastante sencilla de la parte técnica y la parte legal para que sea perfectamente comprendido el mensaje de lo que ha sucedido ante los ojos de nuestros clientes y de nuestros consumidores. Definición de la estrategia de comunicación. Cuando sea constituido nuestro gabinete, se trabajará en los mensajes que se van a enviar a las diferentes audiencias, teniendo en cuenta que el consumidor lo que quiere es certeza, primero exige certeza en relación a la seguridad de los productos que está consumiendo. Aquí nosotros podríamos darle cifras o valores concretos. Es decir, se han producido 400 cajas que son las afectadas. De estas 400 se han recuperado ya 385. Quedan, yo qué sé, 10 cajas más, 5 cajas más, etcétera, en tal y tal lugar. Debemos darle certeza a nuestros consumidores. Luego, nuestro consumidor también quiere conocer si puede consumir con garantías los productos que nosotros le vayamos a entregar, aparte del que ha sido afectado. Entonces tenemos que darles valores, porcentajes, etcétera. Tiene que tener certeza nuestro consumidor de que no va a volver a ocurrir lo que ha sucedido. Nuestro consumidor también quiere saber, y de hecho las audiencias quieren saber qué pasó, por qué, cuándo, cuántos productos fueron afectados, quiénes fueron los responsables. Además de que nosotros toda esta información tenemos que darles de manera veraz. Entonces, esto es básicamente lo que quieren saber nuestros stakeholders. En cuanto a la recopilación de la información, antes de llevar a cabo cualquier comunicado, es necesario iniciar un proceso para recabar toda la información. Nosotros vamos a necesitar esto y de hecho esto se hace para emitir, por ejemplo, el juicio técnico. Aquí nosotros vamos a llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, implicar a todos los procesos, a todos los directivos, propietarios de procesos, responsables, etcétera, para que nos comuniquen qué es lo que ha sucedido y también tenemos que convocar a los que puedan verse afectados, siempre manteniendo aquí a nivel interno el máximo nivel de confidencialidad. Luego, vamos a activar el sistema de alerta y de seguimiento. Aquí hablemos de llamadas, de mensajes. Es muy importante que cuando estamos en proceso de tratamiento de una crisis, de alguna manera podamos centralizar el flujo de llamadas, porque imagínense, este mensaje me ha dado el portero, así me ha contestado el de atención al cliente, y otra cosa es lo que me está diciendo el portavoz de la empresa. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos centralizar este flujo de información y activar, por ejemplo, líneas 900 o páginas web. ¿Para qué? Es que necesitamos información también del entorno que nos pueden dar nuestros propios stakeholders externos. Entonces, activar una línea 900, activar una línea de WhatsApp que sea específico, en este momento nos ayuda a centralizar el flujo de la información. Luego debemos hacer seguimiento de los medios de comunicación. Recuerda que habíamos hablado del lugar donde se va a gestionar la crisis y cómo debe tener ahí televisores, debe tener radio, debe tener acceso a internet, para que nosotros podamos saber exactamente qué se está diciendo a nivel de noticias, a nivel de información. Finalmente, vamos a evaluar el entorno de actualidad en el que la crisis está teniendo lugar. Porque no es lo mismo una crisis cuando todo está tranquilo que una crisis cuando ya hay otras situaciones que de hecho ponen a nuestros stakeholders y a la sociedad en general en una situación de inquietud, en un estado de vilo permanente. Entonces es algo que también debemos tomar en cuenta. Aquí también en el punto 2 se recomienda, y esto lo hacemos nuevamente, crear una base de datos con las audiencias internas y externas
que deben mantenerse y debe haber un flujo permanente con ellos. A nivel interno, empleados y en algunos casos la familia también de los empleados. Esto por situaciones, imaginémonos que hay empleados de baja médica, que hay empleados que tal vez están, no sé, una baja de maternidad o están de vacaciones. Entonces a lo mejor no contestan el teléfono ellos, pero alguien de su familia podría contestar. Nosotros podríamos esto ponerlo como un acceso a comunicación personal o al teléfono de la familia. Luego, seguimos a nivel interno. Debemos hablar y mantener permanente comunicación con los procesos de la organización, los propietarios de los procesos de la organización, médicos, personal médico que yo pueda tener dentro de la empresa, personal de seguridad, los sindicatos de la organización. A nivel externo ya hemos dicho, autoridades locales, autoridades si ameritan nacionales, sindicatos externos que puedan haber, proveedores, contratistas, clientes, distribuidores, vendedores del producto, expertos técnicos. Fíjense algo que no habíamos mencionado hasta ahora, la comunidad financiera. Si nosotros estamos en una situación de crisis alimentaria, hemos dicho esto puede afectar y puede mandar a la quiebra a la organización. Entonces, comunidad financiera para no perder la confianza de esta comunidad y evidentemente los medios de comunicación. Nuestro gabinete debe priorizar a qué audiencias debemos comunicarnos de manera inmediata. Evidentemente, si nuestra evaluación de la crisis lo amerita, vamos a comunicarnos con todos, pero con quién debe ser de manera prioritaria. Aquí el gabinete debe ser muy riguroso y construir mensajes para estas diferentes audiencias en base a qué? Al juicio técnico y al juicio legal. Veamos como tercer punto, activar el sistema de comunicación interna. En un escenario de crisis es necesario activar un sistema de comunicación interna. Nosotros ya tenemos uno, pero dentro de ese sistema de comunicación debe hacerse un apartado especial para situaciones de emergencia. Aquí tiene que haber una notificación interna corporativa. ¿Qué quiere decir? No se trata de decir, llámale a tal, llámale a no sé quién, no, sino que inmediatamente debe circular a través de las audiencias correspondientes y de los cargos correspondientes una notificación interna corporativa con la firma de la dirección de la empresa. Aquí nosotros debemos prever en qué momento se va a activar esta notificación, tomando en cuenta las siguientes cuestiones. Primero, la implicación de todos los procesos de la empresa. Y luego, la toma de conciencia de todos los empleados de que la excepcionalidad de la situación, porque es una situación completamente excepcional, requiere un estricto grado de confidencialidad, que no pueden estar, por ejemplo, mandando mensajitos a sus casas y describiendo lo que ha sucedido, porque luego eso puede circular por las redes. Y esto es muy peligroso para la imagen de la organización. Entonces, tiene que haber una toma de conciencia por parte de cada uno de nuestros empleados. En cuanto a la designación de nuestro portavoz, nuestro procedimiento, nuestro manual, nuestro programa establece que el gabinete debe elegir un portavoz, ¿verdad? Habíamos dicho para la comunicación interna, para la comunicación externa, y nosotros debemos decidir si va a ser el mismo o van a ser dos personas diferentes. Es importante tomar esta decisión. Y esto debe hacerse con el cuidado suficiente, velando porque esta persona tenga las características que buscan, ya sean nuestras audiencias externas o nuestras audiencias internas. Se propone que en tiempos de normalidad, una o varias personas de la empresa se formen, se capaciten y se entrenen en comunicación, de tal manera que luego nosotros hagamos la nominación de este responsable con la suficiente seguridad de que va a asumir la responsabilidad de portavoz y lo va a hacer de manera excelente. En cuanto a la información para los medios, en las situaciones de crisis, nosotros tenemos que estar conscientes de que los medios se nutren de buenas noticias o de noticias impactantes. La noticia es siempre una información fuera de lo normal o fuera de lo habitual. Nosotros lo que debemos lograr, hemos dicho, es tener buenas relaciones con los medios de comunicación. Si los medios de comunicación muestran interés por el componente dramático de la situación, nos vamos a ver perjudicados como empresa. Así que se recomienda que los trabajos de comunicación con los medios se encaminen a, primero, definir un mensaje único, adaptándolo evidentemente a las diferentes audiencias a partir de información homogénea, es decir, el juicio técnico y el juicio legal. Esta información debe ser veraz, debe ser confirmada. Para esto,
nosotros debemos redactar una ficha descriptiva del caso, con el componente técnico y el componente legal. Luego, una ficha de solicitud de información o de entrevista. Cuando venga un medio de comunicación nos va a decir, podemos hablar, entonces nosotros tenemos que repartir unas fichas de solicitud de información y en función de esto nosotros recogemos todas estas fichas y vamos programando a qué medio se va a atender y en qué orden. Luego, ficha de atención de primeras llamadas. Cuando estemos haciendo la atención telefónica, seguramente esto es posible que ya tengamos en la empresa, pero debe haber una ficha de registro de estas llamadas. Luego debemos tener una declaración oficial de la empresa, un modelo de comunicado de prensa y un modelo de carta para las audiencias que nosotros hemos determinado más importantes. Segundo, debemos desarrollar una relación de argumentos con respuestas posibles a preguntas que estamos casi seguros que se nos va a hacer. Las preguntas que debemos responder normalmente son ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál es la causa? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, cambiar, digamos, el término culpa por responsabilidades. ¿Cuándo se supo? ¿Cuándo se vio por primera vez? ¿Cuál fue la primera actividad que realizó la empresa? Inmediatamente tuvo noticia de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Y qué se hace dentro de la empresa para impedir que esta situación se repita en un futuro? Entonces, normalmente estas van a ser las preguntas que nosotros como empresa debemos estar en capacidad de responder. Siguiendo cada una de estas recomendaciones, entonces la empresa va a estar mejor preparada para afrontar una crisis alimentaria. Y no nos olvidemos que además nosotros debemos definir un paso a paso para el tratamiento posterior a la crisis. Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Fíjense cómo aplica esta frase de Alan Lacane a todo lo que hemos visto en este capítulo. Estimados estudiantes, con esto hemos concluido el contenido de nuestro texto base y hemos concluido también todo lo que respecta a la ISO 22000. Agradezco muchísimo su atención.